Invitado hoy es Julio Verdeguer, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Julio, un placer siempre tenerte en Globo Economía. Bienvenido. El placer es mío, José Antonio. Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia, hablar de temas importantes. Muchas gracias. Y estaba viendo justo hace un momento que tu última visita fue en mayo del pasado año. Estábamos en uno de los primeros, bueno, no de los primeros, uno de los zarpazos fuertes en el arranque de la pandemia. Tú entonces nos dabas cifras previas a la pandemia de la pobreza en la región que realmente eran espeluznantes, asustaban. Y bueno, han pasado 9 meses desde esa visita y un año desde que empezó toda esta pesadilla. Y mi primera pregunta tiene que ser que nos des un poco tu impresión de cómo estamos pasando y cómo hemos pasado hasta ahora por la pandemia en la región. Bueno, en fin, José Antonio, tú sabes que ha sido un golpe fenomenal, ¿no es cierto? La crisis más grande en por lo menos 100 años, con un costo tremendo en materia de vidas humanas. Somos apenas 9% de la población del planeta y llevamos más de una cuarta parte de todas las muertes por COVID en el mundo, eh, con consecuencias económicas y sociales gravísimas que nos va a tomar muchos años recuperarnos. Cuando empezaba la pandemia estábamos en ese momento muy preocupados de si acaso los sistemas alimentarios, es decir, estas grandes cadenas que llevan todos los días alimentos a las mesas de 650 millones de personas en nuestra región, si esas cadenas iban a resistir o si iban a comenzar a romperse porque los trabajadores, los empleados empezaban a contaminarse. Eso pues fueron buenas noticias. Las cadenas de abastecimiento de alimentos han resistido, resistieron bien, actuaron estupendamente las comunidades de agricultores, los empresarios, los gobiernos, mucho diálogo entre gobiernos para impedir medidas unilaterales que hubieran impedido el comercio internacional. Esa fue la parte positiva. Pero las consecuencias económicas y sociales es lo que ahora nos preocupa. Bueno, te preocupan tantas cosas, ¿verdad? Estamos en la fase de vacunación. ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, no soy un especialista en salud pública, ¿no es cierto? Pero seguimos muy atentamente lo que está pasando gracias a la información que circula en el sistema de Naciones Unidas. Pues tenemos una situación todavía muy esperanzadora de que finalmente la humanidad logró producir toda esta cantidad de vacunas. Es un logro extraordinario, extraordinario. Yo creo que se va a contar en los libros de historia. Pero ahora el punto es cómo llevamos esas vacunas a los brazos de 650 millones de personas en nuestra región. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a irnos cuando volvamos a Centroamérica, especialmente golpeada, donde además al tema de la pandemia se han añadido las catástrofes naturales, consecuencia claramente del cambio climático, los huracanes, todas estas cuestiones que yo creo que nos piden que pongamos el foco ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ese tema. Globoeconomía.